Bueno, buenos días a todos y a todas. Nuevamente nos encontramos en este escenario de conocimiento amplio sobre transformadores que, como han visto en los videos de Álvaro que hemos colocado a su disposición, es el equipo más importante que tenemos por todos reconocidos bajo el punto de vista estratégico, bajo el punto de vista de importancia en el sector, bajo el punto de vista del valor mismo que se tiene de este activo y sobre todo el tema de que cuando falla, pues tenemos grandes repercusiones en lo que es el suministro de la energía, o sea, nuestra responsabilidad primaria. En la medida en que podamos tener una adecuada gestión de este activo desde lo que es mismo las buenas especificaciones, como dice Álvaro, pues seguramente vamos a tener dentro de todo ese proceso de vida útil del transformador, en su operación, en su mantenimiento y demás, poderlo llevar a feliz término en su vida útil. De esta forma, los mismos miembros del COSIER, desde tiempo atrás, por allá por el 2015, nos solicitaron que estuviéramos atentos a una capacitación, que pudiéramos hacer capacitación de sus ingenieros que están encargados de este tema en la industria eléctrica, para que pudiéramos darles una capacitación continuada sobre el transformador. Entonces, por eso hemos venido realizando toda esta serie de cursos y para ello pues encontramos a un súper experto como es Álvaro Portillo, que es por todos conocido de los que han estado en esta comunidad de transformadores que hemos creado en el COSIER, no solamente a través de la capacitación, sino a través de nuestro Seminario Internacional de Gestión de Activos de Transformador y Reactores, conocido como SIGAT. Entonces, dentro de esta misma línea, pues hemos también realizado algunas alianzas estratégicas con las universidades y de hecho, pues hemos dictado varios de estos cursos con la Universidad de la UPB acá en Medellín y precisamente con la Universidad Tecnológica de Pereira, donde hicimos el último curso sobre manejo de la sobrecarga de los transformadores. En ese sentido, hoy hemos querido invitar a la Universidad Tecnológica de Pereira para que nos haga un abrebocas a esta charla que vamos a tener con Álvaro. Como vamos a ver ahora más adelante, hablamos un poco más de eso, pero inicialmente vamos a tener acá, como se les informó, a Alexander Molina, quien es el decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica de Pereira. El ingeniero Molina es ingeniero egresado de la UTP y doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Actualmente es el decano de la Facultad de Ingeniería y ha sido profesor de la asignatura de transformadores en la misma universidad. Es el presidente de ASIEM Risaralda y también es miembro de nuestro consejo directivo del Comité Colombiano de la Sierra. Alexander nos va a hablar sobre el tema de acercamiento a la prospectiva en la industria de transformadores. Inicialmente vamos a tener una información relacionada con el entorno en que nos estamos moviendo actualmente debido a esta pandemia y la necesidad que se tiene hacia el futuro de precisamente tener todos estos equipos disponibles y adicionalmente el proceso mismo de recambio que vamos a tener que tener en muchos de los transformadores que ya llevan o están llegando a su final de vida útil. Entonces, sin más preámbulos, por favor, Alexander, tienes 15 minutos para tu presentación. Siga, por favor. Buen día. ¿Me confirmas, Nelson, por favor? Sí. Si Dale, Alexander, ya estamos viendo tu pantalla. Si quieres lo pones en modo presentación para confirmar. Bien.
Ahí Bueno, estaría bien, ¿cierto? tienes dos pantallas. Ah, bueno, ahora sí, ya, listo, perfecto. Ya estamos viendo bien. Listo, está una entonces ahí. Buenos días, muchas gracias, ingeniero José Vicente, muchas gracias, profesor Álvaro, gracias Nelson y a todos por esta posibilidad que nos abren. Básicamente la presentación desde la Universidad Tecnológica pretende invitar al optimismo y a prepararnos en estos momentos y a capacitarnos en los temas de la industria del transformador, que como bien lo mencionaba el ingeniero José Vicente, es trascendental, digamos, es importantísimo para la industria eléctrica, para la cadena productiva. Básicamente es mostrar un panorama económico muy ligero, las tendencias más o menos, o las posibilidades más bien del mercado, junto con las tendencias tecnológicas muy ligeramente, para terminar en que sí requerimos o debemos mantenernos y aprovechar estos tiempos de pandemia para la formación. Lo primero es que el Banco Mundial nos plantea el escenario, tal vez esta sea una de las crisis más severas desde el final de la Segunda Guerra Mundial y digamos la cuarta como en profundidad o en magnitud plantea. Y claro, ellos tratan de analizar algunos escenarios económicos hacia el futuro, y dentro de esos escenarios nos plantea que América Latina al finalizar el 2020 va a tener un muy mal comportamiento. Los que van a tener mejor comportamiento van a ser Asia y estas islas del Pacífico, pero se plantea un optimismo hacia el 2021 a partir de la inyección de la reforma de reglas fiscales que pretenden darle como una inyección de estamina, digámoslo así, a todas las industrias, y básicamente en el 2021 tendremos una especie de sobreimpulso que nos ayudará en unos 4 o 5 años a recuperar el ritmo que se llevaba hasta ahora. Específicamente en Colombia, cifras, digamos, los estudios de la banca plantean que en general habrá recuperación. En mayo se tenían unas cifras, como se puede ver en la diapositiva, hacia finales de agosto tenían otras estimaciones donde hacia el 2021 también señalan que son favorables. Específicamente en Colombia este año cerraremos con dificultades de acuerdo al Banco Mundial, pero el próximo año hay cifras halagueñas desde el Banco Mundial, pero también desde los foros colombianos se plantean unos escenarios donde el pesimista habla de un 3% y el optimista de un 8%. Nuevamente aquí tenemos ese sobreimpulso debido a las reglas fiscales, a decisiones que se toman sobre la productividad o para estimular la productividad, de manera que tendríamos renglones o sectores productivos en Colombia con unos crecimientos interesantes en minería. Seguiríamos aparentemente de acuerdo con esto en recuperación, en la manufactura, por supuesto en toda la industria, en la construcción se destaca, y también en comercio, transporte, alimentación, por supuesto porque son sectores amplia o duramente golpeados que necesitan que son impulsores también de otras dinámicas y que recibirán los apoyos estatales, por supuesto, en entretenimiento y en industria en general. Ya viendo un poco el Pacífico, porque en el Pacífico y en Asia tendremos uno de los mejores crecimientos, pues vemos cómo China va a tener un crecimiento espectacular, e Indonesia, que es un mercado gigantesco y que está transformando también sus redes eléctricas, a este año no tendrá comportamiento negativo y el próximo año tendrá un comportamiento positivo, lo que es interesantísimo desde el punto de vista del mercado. Y hay unas cifras que nos muestran que efectivamente se está recuperando la economía. Esta es la movilidad y este es el sobreimpulso, la sobredinámica que pretende compensar de alguna forma la dinámica lenta o menguada que se tuvo en los meses de pandemia. Esta referencia de la que se habla acá es la referencia de enero, febrero, pero miren cómo se está, digamos, sobrepasando esto en Italia, en Estados Unidos, en Alemania,
y en Colombia específicamente vamos en la senda de la recuperación. Aquí son cifras de Apple, de movilidad en coche, a pie, pero también en la industria, digamos, y en las tiendas, perdón, y en los escenarios de compra tenemos recuperación lenta, pero avanzamos hacia la recuperación. Los grandes centros de consumo, digamos, o de mercado en Colombia, Medellín, Barranquilla, si ustedes logran notar ahí, Valle del Cauca, Santander, los centros importantes para la economía están en movilidad, están avanzando hacia las tiendas, supermercados, y si bien no estamos alcanzando la referencia, sí tenemos una movilidad alta, es decir, el mercado se está moviendo a pesar que la gente no se instale en los lugares. Pero desde el punto de vista energético, al analizar el comportamiento del consumo energético en los últimos meses, de abril a agosto, tenemos un incremento en ese consumo energético. Comparativamente con los meses anteriores, con los años anteriores, tenemos esos incrementos en demanda regulada. También hay un incremento, pero una importantísima en la productividad es la demanda no regulada, que viene creciendo desde abril, desde el susto de abril, viene creciendo paulatinamente, y su decrecimiento, mírenlo acá, con respecto del año pasado, pues es menor. Esto se refleja en que las industrias manufactureras, las minas, todos estos sectores de los que estábamos hablando, efectivamente están reactivándose, todos están reactivando, están mostrando cifras más positivas y optimistas, y esto en términos económicos es bueno para cualquier industria. En la industria de transformadores, esta es una noticia de septiembre, muestra también cómo a nivel mundial se siguen haciendo transacciones, se siguen efectuando contratos, se menciona cómo en Estados Unidos de marzo de abril, más bien a junio, incrementó las exportaciones. China también mantiene una dinámica. Las empresas en general están en fusiones, haciendo inversiones. Esto es el Transformer Magazine de agosto, y también ahí se refleja el movimiento que está teniendo esta industria, de manera que tenemos un panorama que puede ser alentador, o que de hecho es alentador, porque analicen las noticias, se mantiene la dinámica, se impulsan las dinámicas, y todo esto con estas reglas fiscales de los gobiernos. En Estados Unidos específicamente tuvimos una especie de freno en las inversiones. Sin embargo, esas inversiones se recuperan a partir de octubre y noviembre, lo que también indica que hay unas apuestas por mejorarla, por dar impulso a la productividad en el tema eléctrico específicamente. Hablamos específicamente del sector eléctrico. Y el mercado global, entonces, que es un mercado tan grande, vuelve a tener cifras positivas. Se habla de un crecimiento que puede superar el 5%. ¿Sí? El mercado actual está entre 25, 27 billones de dólares, pero se plantea que a 2030 podría alcanzar los 40 billones de dólares, y esto a través de unas estrategias de manejo del sector eléctrico. Por ejemplo, en India se está planteando reducir la dependencia de China, y eso implicará pues en suministros que tenga que ver hacia otras latitudes, y probablemente ahí esté Colombia. China está restringiendo digamos, el uso de lo que plantean, está almacenando los paneles solares para empezar a liberarlos a menores precios. Es aparentemente una estrategia de impulso de la dinámica empresarial. China también compite con empresas alemanas. En Brasil, las concesiones tomarán nuevo aire finalizando el año, ya que fueron interrumpidas en marzo de este año. Y en general, en todo esto, los planes ambiciosos que hay para las energías renovables, para insertar más energías renovables. Ustedes ven aquí los comparativos 2017-2023 en cada una de estas barras, y en todos los países impulsores de la economía mundial tenemos esos incrementos, ¿sí?
El mercado de los transformadores de potencia para 2020 plantean que, o 2021 tal vez, que podría ser de unos 30 billones de pesos, impulsado por el crecimiento de la demanda, por la retoma del crecimiento de la infraestructura, por el reemplazo de los activos envejecidos en Europa y en Norteamérica en transformadores de distribución, un mercado de 23 billones hacia 2025, y los transformadores para movilidad, para trenes, se plantean en alrededor de 1 billón de pesos para 2025. En el de los transformadores de estado sólido, impulsados por la necesidad de dar potencia a los trenes de alta velocidad, las locomotoras, se plantea de 1.14 billones para 2027, y la literatura, o más o menos los documentos de los que les hablaba, plantean la confiabilidad y las grandes ventajas que ofrece frente a fallas y en casos de estrés eléctrico, los transformadores tipo acorazado, los autotransformadores por la posibilidad del manejo de las tensiones, los transformadores para exteriores, transformadores secos para evitar la contaminación con el aceite en caso de fallas en algunas aplicaciones fuera de costa, potencias en los transformadores para las expansiones en potencias de 100 a 500 megavolt amperios y MVA, y la generación distribuida, por supuesto, impulsará los transformadores de distribución. Y, por supuesto, en Colombia tenemos nuestra misión de transformación energética, donde se impulsará la descentralización y la digitalización y el aumento de la cobertura. De esta manera, lo que les planteo es que podemos ser positivos en el sector de los transformadores, y ahí mismo también se están dando grandes transformaciones o se mantiene el impulso en incrementar la capacidad, o más bien diseñar y construir transformadores para altas potencias, para interconectar grandes centros de consumo. En la decarbonización, llamada decarbonización, hay enormes oportunidades, y esta es una de ellas, donde se plantea la necesidad de transformadores secos para la generación fuera de costa. En el caso del mantenimiento, tenemos los robots que puedan ser capaces de hacer un mantenimiento más rápido y una vigilancia más ágil en los grandes transformadores de potencia, porque el suministro debe ser permanente. Y en cuanto a las tecnologías para mejorar la durabilidad del transformador, pues tenemos los aceites y las posibilidades que nos ofrecen las nuevas estrategias de mantenimiento basadas en Internet de las cosas, basadas en la analítica de datos y basadas en la experiencia, por supuesto, o en la capacitación del talento humano. Estos son algunos gráficos que ilustran la manera en la que se gestiona el mantenimiento actualmente, donde, por supuesto, el transformador juega, o más bien ese mantenimiento y ese sostenimiento de ese activo juega un papel relevante, que inclusive puede deteriorar o mejorar la eficiencia del sistema eléctrico. Por supuesto, nuevas formas o nuevos aislamientos, la parte activa está recibiendo especial cuidado, no se ha descuidado, y específicamente lo que les vendo yo como idea es que todo este cambio tecnológico en esta panorama optimista siempre estará soportado de un buen diseño y una especificación de lo mejor posible, y por supuesto que COSIER ofrece esas oportunidades de formación. Estoy en mis 30 segunditos finales, donde así como nuestros médicos se equipaban para enfrentar el COVID, nosotros necesitamos prepararnos de manera adecuada para este nuevo momento y para el crecimiento en la industria de transformadores. Este sobreimpulso debemos asumirlo de la mejor manera posible, y para eso tenemos a muchos conferencistas, y tenemos dentro de ASIER y dentro de las universidades esas posibilidades de formación. Una de ellas, y aquí le hago propaganda y me regalan 10 segunditos más, le hago propaganda al libro que recién publicamos en la Universidad Tecnológica con el ingeniero José Germán López Quintero y la ingeniera Sandra Milena Pérez,
un libro en transformadores eléctricos que recoge mucho de las necesidades y especificaciones para transformadores y también del diseño y el análisis, pero también en COSIER nos la estamos jugando por ofrecer una capacitación cada vez más profunda, de mayor alcance, y eso nos tiene el día de hoy con el profesor Álvaro Portillo y con esta capacitación en prueba, recepción y recepción en fábrica, perdón, y mantenimiento de estos transformadores. Completamos así varios años, ya 4 años en este proceso, como les digo, formando talento humano, dando posibilidades al talento humano que se prepare para, sobre todo, enfrentar los cambios tecnológicos con un buen conocimiento del diseño, de las especificaciones del transformador, que soporte esta industria creciente y más hoy en este contexto de recuperación post pandemia. Los invito a que se vinculen a este curso de transformadores, a que nos mantengamos en la dinámica de formación en el tema de transformadores e inductores y que lo hagamos con COSIER, porque con COSIER juntos progresamos. Esa es básicamente mi presentación y muchas gracias al foro. Alexander, muchas gracias. Bueno, no sé si entre los asistentes pues tienen preguntas. Vamos a dar un minuto para que las vayan formulando en la herramienta del chat que tenemos aquí dentro del Teams. Alexander, muy buena tu presentación en este marco, digamos, de la capacitación que vamos a tener de transformadores en lo que es en pruebas en fábrica y pruebas en mantenimiento, recepción y demás. Muy interesante, sobre todo en lo que vemos ahí, es que va a haber mucha demanda de lo que es nuevos transformadores en el diseño, en lo que es la fabricación, de acuerdo a esos datos que nos has dado, tanto para transformadores de potencia como para transformadores de distribución y ahora transformadores para la movilidad. Ese precisamente fue uno de los aspectos que vimos y visualizamos cuando creamos el grupo de trabajo de transformadores en la SIER, donde veíamos que las demandas que íbamos a tener por el cambio, digamos, de muchos de los transformadores adicionalmente a las nuevas necesidades por aumentos de demanda, iba en cierta forma a colapsar las fábricas de transformadores. Y cuando hablo de fábricas y fabricantes, también hay que hablar del tipo y de calidad de esos mismos fabricantes y transformadores, que puedan realmente darnos un equipo que sea pues se mantenga en su vida útil que se dice inicialmente se va a tener. Entonces, muy interesante toda esta información para visualizar de que debemos manejar muy bien nuestros equipos desde lo que es la misma concepción, como lo vamos a ver con Álvaro. No sé si hay alguna inquietud adicional, Nelson. No, José Vicente, Bueno. no tenemos preguntas por el chat. Muchas gracias, Bueno. Alexander, por la presentación. Ok, muchas gracias, Alexander, y vamos a seguir trabajando en esta, digamos, cruzada de transformador a nivel, digamos, acá de Colombia. Muchas gracias a la Universidad Tecnológica de Pereira, José Germán, por vincularse en esta forma con el COSIER. Entonces vamos a iniciar lo que es una presentación de abrebocas para lo que será nuestro curso, que vamos a empezar el 28 de septiembre con Álvaro, curso virtual sobre prueba, recepción, fábrica y mantenimiento de transformadores en su tercera edición. Este es un tema que fue solicitado que lo hiciéramos nuevamente, precisamente por la importancia que se tiene, y ya lo vieron dentro de lo que fue la presentación de Alexander, esa importancia que tiene que ver con lo que es la parte de diseño, la parte de especificaciones y la parte de pruebas y recepción en fábrica adecuada. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle el paso a Álvaro
por todos ustedes conocido, yo digo un super experto en lo que es el transformador, el reactor. Es profesor también universitario en Uruguay desde hace mucho tiempo, de posgrados y demás, consultor a nivel internacional. Muy difícil hacer los huequitos en la disponibilidad de Álvaro para estos cursos, por eso no los podemos mover ni nada de eso. Adicionalmente, también tiene experiencia en lo que es la práctica en empresas como Enute, que estuvo trabajando también durante varios años. Igualmente en la parte de fabricante, también ha estado vinculado a empresas fabricantes de transformadores. Y lo más importante, bueno, y también es miembro senior de varias de las organizaciones internacionales como la IEEE, la misma IEC, y lo que tiene que ver en los grupos de trabajo específicos de transformadores. Ha sido un miembro muy aportante en todos estos grupos de trabajo, también en SIGRE, como vamos a ver posteriormente. Y lo que yo resalto más de Álvaro siempre es su disponibilidad que tiene de que su conocimiento sea realmente útil para los participantes en todas estas capacitaciones. No se guarda nada, diría yo. Los famosos tips de Álvaro son muy importantes y, como dijo alguna vez varios de los participantes, pagan el curso precisamente por esas tips, esas recomendaciones específicas que no se encuentran en libros, que no se encuentran en las formaciones, digamos, normalizadas, sino que dada la experiencia, el conocimiento, ser profesor y adicionalmente ese don que Dios le dio de poder dar conocimiento a las personas, lo hacen muy especial. Entonces, Álvaro, por favor, puedes entrar ya con tu presentación. ¿Se ve? Correcto, está perfecto. Muy bien. Perfecto, Álvaro. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de el curso que, como decía José, vamos a dictar a partir del 28 de septiembre. El curso es pruebas de recepción en fábrica, de recepción en sitio y de mantenimiento de transformadores de potencia y reactores. Vamos a empezar hablando cuáles son los objetivos del curso. Es principalmente analizar los ensayos que se realizan en los transformadores de potencia, reactores Joule, reactores serie, principalmente inmersos en líquido aislante. En 3 etapas de la vida del activo, ¿verdad? Durante las pruebas de recepción en fábrica, conocidas por su sigla FAT, en inglés Factory Acceptance Test. Durante las pruebas de recepción en campo, antes de la puesta en servicio del equipo, también se denominan SAT, Site Acceptance Test, y también durante las tareas de mantenimiento a lo largo de la vida del equipo. Vamos a poner especial énfasis en el mantenimiento basado en la condición del equipo, en sus siglas en inglés es CBM, Condition Based Maintenance. Bueno, podemos preguntarnos también a quién va dirigido el curso, ¿verdad? Principalmente hay una amplia gama de gente interesada en este tipo de actividades de pruebas en transformadores. En primer lugar, profesionales de las empresas de energía eléctrica, tanto generación, transmisión y distribución, para los cuales los transformadores y reactores son los activos más costosos del sistema, y con la globalización que existe hoy en el mundo, hay que ser muy selectivo en cuanto a quién comprarle, especificar bien y ensayar bien para obtener un producto que satisfaga nuestras necesidades por muchos años, ¿verdad? Entonces, para esta gente es fundamental el proceso, es una etapa fundamental en el proceso de adquisición de equipos inductivos. También para fabricantes de equipos inductivos,
¿verdad? Los fabricantes en la última etapa del proceso de fabricación deben ensayar los equipos para que sean aprobados por el cliente, y también entonces puede ser interesante para personal de empresas, para personal que trabaje en fabricantes de transformadores o reactores. También, obviamente, empresas de mantenimiento, empresas que están a cargo, no necesariamente empresas eléctricas, sino mantenimientos tercerizados de empresas eléctricas, o también mantenimiento de instalaciones industriales. Y por último, también tiene interés académico, ¿verdad? Para la gente que trabaja en las universidades, que enseña sobre transformadores, la parte de pruebas es una parte fundamental, ¿verdad? Entonces, en general estamos hablando de personal encargado de realizar recepción en fábrica, instalación y mantenimiento de transformadores de potencia y reactores. El contenido del curso podemos dividirlo en tres grandes partes, que es ensayos de rutina y de tipo realizados en fábrica. Como ustedes saben, los ensayos de rutina son aquellos que se realizan sobre todas las unidades que conforman el lote, mientras que los ensayos de tipo se realizan sobre una unidad representativa del lote. Por ejemplo, como ejemplo típico, a todos los transformadores les vamos a medir relación, resistencia, pérdidas. Esos serían ensayos de rutina, pero no vamos a medirle nivel de ruido a todas las unidades. Como que no tiene sentido, eso es una cosa que si los transformadores son de diseño igual, no habría que tener sorpresas ni necesidad de medirle ruido a todas las unidades. Después están los ensayos especiales, vamos a hablar después también respecto al tema de los ensayos especiales. Son ensayos realizados en fábrica o en laboratorios de terceros. La norma se lava las manos, en mi opinión, con este tipo de ensayo. Habla que es un ensayo especial, un ensayo que no es ni de rutina ni de tipo y que debe realizarse bajo acuerdo del comprador y el fabricante. Y después, por último, tenemos los ensayos de puesta en marcha, previo a la energización del transformador, mantenimiento y diagnóstico durante la vida del equipo, que obviamente se realizan con el transformador en sitio, ¿verdad? Vamos a tomar como referencias principalmente las normas IEC, y cuando no encontremos respuesta dentro de las normas IEC o ISO, recurriremos a las ANSI, a las IEEE, en el caso de ensayos químicos muchas veces las ASTM, pero siempre dando preferencia a las normas IEC, ¿verdad? Colombia es un país que usa normas IEC, aunque todavía muchas empresas quedan vestigios de las normas ANSI, pero tenemos que pensar que el futuro de la normalización va a ser la IEC. Desde el momento que ya hace una decena de años que Estados Unidos empezó a participar activamente en la IEC, creo que ese es el punto de quiebre para poder decir que tal vez no lo veamos nosotros, pero en el futuro realmente las normas IEC van a ser normas internacionales y no como ahora que eran básicamente normas europeas y las normas americanas eran las ANSI. Ahora realmente la IEC se va a llamar internacional y va a ser realmente internacional. Y bueno, y una cosa que también yo quiero poner énfasis es que para tener éxito en los ensayos de recepción es necesario partir de una buena especificación de los mismos, ¿verdad? No alcanza, por ejemplo, como he visto en algunas especificaciones técnicas, el transformador se ensayará de acuerdo a las normas IEC. Eso es totalmente general, ambiguo, va a dar lugar a un montón de discusiones, porque muchas veces, como les mencioné, las normas no definen todo lo que hacer, sino que hay muchos puntos que los dejan librados a acuerdo entre fabricante y cliente. Vamos a ver cómo debemos analizar los ensayos. Cualquiera de los ensayos o pruebas que realicemos, en cualquier circunstancia, recepción en fábrica, previo a la puesta en marcha, mantenimiento, ¿verdad? La persona que esté encargada de realizar los ensayos debe ser capaz de responder a las tres preguntas que figuran ahí. Primero, parecen obvias, pero no lo son tanto. Yo les dejo el desafío para que ustedes se hagan estas tres preguntas en cada ensayo que se les pueda ocurrir y vean si las saben responder las tres. Deberían saberlo. Ese es un poco también dentro del objetivo de este curso,
tratar de que ustedes aprendan a responder estas 3 preguntas. Es muy complicado realizar un ensayo si no sabemos responder estas 3 preguntas. Primero, ¿para qué realizamos el ensayo? ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Segundo, ¿cómo se realiza el ensayo? ¿Qué circuitos se utilizan? ¿Qué correcciones hay que aplicar? No me estoy refiriendo a aprender el manual de cada equipo, de cada fabricante con el cual se realizan los ensayos. Eso es de segundo orden. Pero, por ejemplo, si vamos a medir potencia en un transformador trifásico, es altamente recomendable usar el método de los 3 batímetros y no el montaje de Blondel, por ejemplo, porque la medida de pérdidas en transformadores y sobre todo en reactores, con el bajísimo factor de potencia que presentan, es todo un desafío en cuanto a la precisión de las medidas. Entonces, cuando hablo del cómo, me estoy refiriendo a esos hechos, me estoy refiriendo a que una medida de resistencia que no esté acompañada por la temperatura del conductor en el momento en que se midió la resistencia no tiene sentido. Ese para mí es el cómo. Y por último, ¿cómo interpretamos los resultados? Porque por algo hacemos un ensayo. A partir del ensayo tenemos que sacar conclusiones, porque si no, no tiene sentido realizar el ensayo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se realiza? Y bueno, una vez que entendemos para qué se realiza, ¿cómo sabemos si el resultado es aceptable o no es aceptable? Por ejemplo, aquí tienen para un ensayo de fábrica, por ejemplo, el clásico medida de relación de transformación y chequeo del grupo de conexión. Primero, es siempre importante saber a qué norma nos estamos refiriendo, basado en qué norma vamos a hacer los ensayos. Es altísimamente recomendable que todo ensayo que realicemos tenga como referencia una norma. No caigan en la tentación de inventar ensayos. Tratar de inventar ensayos es como tratar de inventar la rueda hoy en día, y no es simple, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante que todo ensayo esté soportado por una norma, como en este caso la norma IEC 761. Después, ¿cuál es el objetivo del ensayo? ¿Por qué medimos relación en un transformador? Bueno, verificar que la relación de transformación entre cada par de vanados y el grupo de conexión esté de acuerdo con la especificación técnica, en este caso la empresa eléctrica es Celsia, ¿verdad? Pero bueno, puede ser cualquier empresa eléctrica. El transformador cumple su función de convertir tensiones en alterna. Entonces, si bien el ensayo de relación de transformación no goza de mucha propaganda, a todo el mundo le gusta hablar de ensayos más complicados, yo definiría que es el ensayo base de todo, ¿verdad? Si empezamos mal por esto, el transformador no va a cumplir su función adecuadamente. También es fundamental, si vamos a tener transformadores operando en paralelo, que tengan la misma relación de transformación. Y también sirve como huella digital para los ensayos de puesta en servicio y mantenimiento. ¿Cuánto dio la relación cuando el transformador era nuevo? ¿Durante la vida del transformador se produce alguna variación en este valor? ¿Qué implica que se produzca una variación en ese valor? Después hacemos observaciones, por ejemplo, que quede claro que las medidas se deben realizar entre todos los devanados tomados de a dos en las 3 fases para todas las tomas del conmutador bajo carga o del conmutador desenergizado si es que no tiene conmutador bajo carga. Y que además debemos chequear el grupo de conexión y el índice horario, y eso actualmente existen equipos que lo permiten hacer en forma trifásica. Antes, verificar la relación, el grupo de conexión, el índice horario, era un ejercicio geométrico sumamente complicado si hacíamos las medidas fase a fase. Hoy en día existen equipos que ya directamente con conexión trifásica hacen la verificación internamente. Y por último, ¿cómo diagnosticamos el resultado? En este caso es basado en una tolerancia. El valor medido debe estar entre un más o menos 0,5% del valor teórico que aparece en la placa de características del transformador. Y en el caso de que esto no se cumpla, el transformador estará en condiciones de rechazo. Mientras que el mismo análisis, vista desde el punto de vista de recepción en sitio, tenemos también la norma IEC, pero ahí, por ejemplo, menciono la norma IEEE, que se adapta mejor a las pruebas en campo, explica mejor los procedimientos a aplicar y da recomendaciones y criterios para el diagnóstico de los resultados, visto desde el punto de vista de pruebas en campo. Generalmente las normas americanas son más didácticas que las normas IEC. Las normas IEC, ustedes no esperen aprender nada, están hechas para gente que sabe ya las cosas. Las normas americanas
tiene muchas normas que son guías, y en esas guías uno puede aprender mucho con relación a los ensayos. El objetivo sigue siendo el mismo, pero se agrega que es la huella digital o punto de partida para los ensayos de mantenimiento. Las observaciones son las mismas, y como tolerancia, obviamente sigue valiendo la tolerancia, pero lo importante en este caso es comparar los resultados obtenidos en campo con los que se midieron en fábrica, porque seguramente el transformador, si la relación está fuera del más menos 0,5%, no va a llegar a esas condiciones en campo, porque yo lo voy a rechazar en fábrica y el fabricante deberá tomar las medidas correctivas para solucionar el problema. Vamos a hablar ahora un poco de las pruebas de recepción en fábrica. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas de recepción en fábrica? Es verificar que el equipo cumple con todos los requisitos solicitados en las especificaciones técnicas, en las planillas de características técnicas garantizadas y en las normas internacionales y nacionales aplicables. Por ejemplo, en las especificaciones técnicas es importante definir qué ensayos se van a realizar y la secuencia de realización de los mismos, así como las condiciones de operación especiales del equipo. El fabricante debe contar con esa información para realizar un diseño adecuado a nuestras necesidades. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser condiciones especiales? Altitud, temperatura ambiente elevada, elevado contenido de armónicos, transformadores para generador, conexión directa con GIS, etc. Toda esa información se la debe dar al fabricante. Existe mucha gente en la ilusión de que los transformadores se diseñan para que operen 30 años, 40 años en servicio. Eso es un disparate. Nadie sabe cuánto va a vivir un transformador. Yo llevo 40 años diseñando transformadores y no puedo responder esa pregunta. Yo lo único que sé hacer, al igual que los fabricantes, es diseñar transformadores que pasen los ensayos de recepción. Parece poco, capaz que alguno se sorprende, pero no es poca cosa, porque todos estos ensayos de recepción están basados en más de 100 años de experiencia. Estas normas han sido altamente probadas en la industria y en general podemos afirmar que si un transformador pasa con éxito las pruebas de aceptación en fábrica, tiene una alta probabilidad de operar sin problemas en servicio durante la vida esperada del equipo, que generalmente debería ser más de 30 años. Pero el fabricante no puede imaginarse todas las contingencias que haya en la operación. Eso hay que darle la información, ¿de acuerdo? Y hay ciertas cosas que todavía no están tenidas en cuenta con la norma. Especial cuidado en eso. Si yo descubro que mi transformador en operación va a estar sometida, por ejemplo, a Very Fast Transient Overvoltage porque está conectado a una GIS, para eso todavía no existe prueba y habrá que hacérselo saber al fabricante. Como les mencioné, tenemos ensayos de rutina. Son ensayos que se realizan sobre todos los equipos que conforman el lote. Los de tipo, ensayos que se realizan sobre una unidad que es representativa del lote. Y por último, los ensayos especiales. Y mi recomendación es nunca dejar un ensayo como especial, ¿verdad? Porque, como ya les digo, el acuerdo entre comprador y fabricante es una utopía. Mientras no le pongamos la orden, el fabricante va a decir a todo que sí, porque es natural, quiere vender, y después que pongamos la orden, va a decir a todo que no, porque también es natural, defiende sus intereses y no tiene por qué darnos nada adicional que no haya sido estipulado en el contrato. Por lo tanto, todo lo que queramos hacer tiene que estar bien claramente detallado en la especificación técnica, para que el fabricante sepa a qué abstenerse. Entonces, yo lo que les recomiendo es ver el listado de ensayos especiales que vamos a ver en un momento y analizar qué ensayo me interesa hacer y cuál no me interesa hacer. El que no me interesa hacer, no hay nada que discutir. Y el que me interesa hacer, vamos a ver si lo hacemos como rutina o como tipo. Y eso lo vamos a ver en un momento con más detalle. Según la norma 76.1, para que tengan una idea, los ensayos de rutina es medida de resistencia de los devanados, medida de la relación de transformación y grupo horario, medida de la impedancia y pérdidas de cortocircuito, medida de la corriente y pérdidas de vacío, ensayos eléctricos de rutina, vamos a ver que más adelante a ver cuáles son los ensayos eléctricos de rutina, ensayos en el conmutador bajo carga cuando corresponda,
ensayos de estanqueidad para transformadores en líquido aislante, ensayos de estanqueidad para transformadores en gas, como los que se usan en Japón con SF6, chequeo de la relación y polaridad de los transformadores de corriente incorporados en los bujes del transformador, chequeo del aislamiento del núcleo, esos serían los ensayos básicos. Y para cuando el transformador es de clase mayor a 72,5 kV, 115 kV para arriba, determinación de las capacitancias de bobinados a tierra y entre bobinados, medida de la resistencia del aislamiento entre cada bobinado y tierra y entre bobinados, medida de la tangente delta del sistema de aislante o de las capacitancias que conforman el sistema aislante, medida de gases disueltos en el líquido dieléctrico para cada parte del conmutador bajo carga, y medida de las pérdidas en vacío al 90 y 100, por lo menos, además de medir a la tensión nominal, medirlas también al 90 y al 110% del voltaje nominal. Luego menciona como ensayos de tipo, los ensayos de aumento de temperatura, hay ensayos dieléctricos de tipo, lo dejamos para un momento posterior, determinación del nivel de ruido para cada sistema de refrigeración, ONAN, ONAF, OFAF, lo que sea, medida de la potencia consumida por los ventiladores y bombas si corresponde, y medida de las pérdidas a 90 y 110% de vacío, al 90 y 110% del voltaje. Y por último, tenemos los ensayos especiales, ¿verdad? Va a haber ensayos dieléctricos especiales. Ahora vamos a ver inmediatamente después un cuadro donde tenemos cómo están clasificados los ensayos dieléctricos, eso aparece en la norma 76.3. Medida del hotspot de las bobinas. Esto ven, por ejemplo, acá ya tenemos un primer ejemplo de que es absurdo de que esto sea un ensayo especial. Si yo decido, la única forma de medir hotspot de las bobinas es instalamos sensores de fibra óptica en los bobinados para hacer una medida directa. ¿A ustedes les parece que si yo gasto dinero especificando y comprando un transformador con medida de fibra óptica, después el ensayo, digamos, analizar lo que lee ese sensor sea un ensayo especial? Totalmente absurdo. Eso pasa a ser forma del ensayo de calentamiento. Si tengo el sensor, por algo lo puse y lo puse para medir. Entonces, ¿por qué tengo que discutir con el fabricante si eso forma o no forma parte del ensayo de calentamiento? Determinación de las capacitancias de bobinado a tierra y entre bobinados, determinación del tangente delta, transferencias de voltaje, impedancia de secuencia cero. Por ejemplo, la impedancia de secuencia cero es útil para los estudios del sistema eléctrico de potencia, sobre todo corrientes de cortocircuito. Entonces, no tiene sentido hacerlo en todas las unidades, pienso yo. Es un valor de referencia que se puede hacer como ensayo de tipo, pero no tiene por qué ser especial. Si mi departamento de estudios de mi empresa me pide que quiere conocer la impedancia de secuencia cero del transformador, lo voy a poner como ensayo y en ese caso lo pondré como ensayo de tipo. El ensayo de cortocircuito se realizan pocos laboratorios en el mundo, y cuando lo hago, lo voy a hacer como ensayo de tipo. No le voy a preguntar al fabricante si lo quiere o no lo quiere hacer. Soy yo el que decido si lo quiere hacer. Y si lo quiero hacer, no es especial. Lo pongo como ensayo de tipo, porque si estoy comprando 10 unidades, es disparatado en costo y en tiempo realizar el ensayo a las 10 unidades. Pero se lo voy a realizar a una, por lo tanto pasa a ser un ensayo de tipo. Y así con otros ensayos, ¿verdad? Si yo quiero probar la deflexión del tanque a la presión y al vacío, lo incluyo como ensayo de tipo. Y por ejemplo, cada vez más se usa el ensayo de FRA para, por ejemplo, diagnosticar si hubo problemas mecánicos durante el transporte o durante la vida del transformador como consecuencia de las corrientes de cortocircuito. Esto, como ustedes saben, es una huella digital. No existen dos transformadores idénticos desde el punto de vista del FRA. Por lo tanto, todo el mundo hoy en día lo realiza, por lo tanto no es un ensayo especial, no hay que concordar nada con el fabricante, lo quiero hacer y punto, y en este caso lo haría como rutina, porque aunque los transformadores tengan el mismo diseño, constructivamente nunca no son iguales, es una huella digital y necesito tenerlo como punto de partida para el transporte y posteriormente para el mantenimiento.
Acá tenemos lo que pasa con los ensayos dieléctricos. Impulso, impulso con onda cortada, impulso en el neutro, impulso de maniobra, tensión aplicada, inducida de corta duración, inducida con descargas parciales, ensayo de alterna en los terminales de línea y ensayo de los circuitos auxiliares. Ven que según la clase de aislamiento hay ensayos que van pasando de tipo a rutina a no aplicable. No es que el impulso no se haga para mayor de 170, sino que el impulso se hace con la modalidad de onda cortada. Entonces, el tema de si un ensayo dieléctrico es rutina, tipo o especial, depende de las características o de la tensión máxima de servicio del transformador. Para una tensión máxima de servicio puede ser especial, o puede ser tipo, o puede ser rutina. Y eso va cambiando según el transformador. Después tenemos las pruebas de recepción en sitio o pruebas SAT. ¿Cuál es el objetivo? Es verificar que el equipo a ensayar, luego del transporte desde fábrica hasta el lugar de instalación, del montaje y de los procesos necesarios en sitio, generalmente llenado de aceite bajo vacío y excepcionalmente, si es necesario, proceso de secado, si el transformador perdió su sellado durante el transporte, se encuentra en las mismas condiciones que estaba en los ensayos de recepción en fábrica, y por lo tanto puede entrar en servicio como en fábrica con una alta probabilidad de operar sin problemas durante la vida del equipo. Es decir, el desafío es que luego del transporte y el montaje en sitio, dejemos el transformador en las mismas condiciones que estaba cuando lo ensayamos en fábrica y cuando fue aceptado en fábrica. Que ninguno de esos procesos, transporte, montaje, llenado de aceite, eventual secado, alguna de las características del transformador se hayan degradado. Entonces, esto lo hacemos con pruebas, ¿verdad? Y podemos clasificar 4 etapas dentro de la recepción en sitio. Conforme el equipo llega al lugar, hay que verificar que el transporte no ha tenido consecuencias negativas para el transformador. Eso generalmente se hace por medio del ensayo de FRA. Y también que se han preservado las condiciones de secado del material celulósico. Generalmente los transformadores grandes hay que transportarlos sin aceite, van llenos de gas de nitrógeno o de aire súper seco, y muchas veces en el transporte o roban los botellones de llenado o hay algún golpe y el transformador termina perdiendo ese llenado y se contamina con humedad del ambiente. En ese caso hay que proceder al secado del equipo antes que nada, ¿verdad? Si esta primera etapa se pasa con éxito, pasamos a la segunda, que es la instalación y montaje, ¿verdad? Debemos montar los bujes, tanque de expansión, ventiladores, radiadores, todos los elementos que vienen desarmados durante el transporte. Y en caso que se haya detectado ingreso de humedad, también hay que proceder al secado del equipo. La tercera etapa, cuando el equipo ya está totalmente montado, con aceite, pronto para entrar en servicio, antes de entrar en servicio tenemos que realizar pruebas para verificar que el equipo, que tal como está ahora, está en las mismas condiciones que salió de fábrica y por lo tanto podemos proceder a su puesta en servicio sin temor. Y también una cuarta etapa, que es el proceso de energización del equipo. Una vez completado el proceso de instalación, montaje y ensayo de recepción, hay que proceder a la energización del equipo y también ahí hay ciertas pautas y reglas que hay que respetar. ¿En qué consisten las pruebas de recepción en sitio? Generalmente estamos hablando de las pruebas cuando el transformador está terminado antes de energizarlo. Básicamente se clasifican en 2 grandes grupos: ensayos eléctricos y pruebas de aceite. Las pruebas eléctricas, muchas de ellas repiten las pruebas que se realizaron en fábrica para ver si el equipo está en las mismas condiciones que estaba en fábrica. Fíjense en relación de transformación, resistencia dinámica en el caso del conmutador bajo carga, corriente de excitación, impedancia de cortocircuito, capacidad y factor y potencia del transformador, resistencia de aislamiento e índice de polarización de los aislamientos del transformador, resistencia de aislamiento del núcleo. Muchas veces el núcleo sufre durante el transporte y llega con el aislamiento del núcleo deteriorado. Análisis de FRA,
contenido de humedad, capacidad de tangente delta de los aisladores pasantes, transformadores de corriente, etc. Todos estos ensayos, por ejemplo, la resistencia dinámica del conmutador bajo carga, que es un ensayo que se está poniendo muy de moda, si nosotros lo hacemos como mantenimiento y queremos chequearlo en la puesta en servicio, es bueno que en la especificación técnica pidamos que se haga en fábrica, porque en todo esto la tendencia, como vamos a ver, muchas veces es más importante que el valor. Recuerden el concepto de huella digital, que hablamos desde el comienzo. Prueba de aceite, tenemos los clásicos ensayos eléctricos y físico-químicos, por ejemplo, rigidez dieléctrica, factor de potencia o tangente delta, número de neutralización o acidez, tensión interfacial, contenido de agua, contenido de partículas, densidad, color y aspecto visual. También análisis de gases disueltos en el aceite, análisis de componentes furánicos en el aceite y determinación del metanol y etanol, que es una tendencia moderna para tratar de ver el envejecimiento del papel. Viene a ser como una alternativa al análisis de furano, ¿verdad? Tiene ciertas ventajas sobre el análisis de furano, la desventaja que actualmente furano se viene utilizando hace unos 20 años y esto es una tecnología nueva y bueno, va a haber que juntar información para poder diagnosticar mejor los resultados. Ustedes me dirán, ¿hacer cromatográfico y furanos a un transformador nuevo? Sí, hay que hacerlo, porque tiene que dar todo menos que lo detectable, porque el transformador nuevo, entonces uno queda tranquilo y ese es el punto de partida. Si uno se lleva una sorpresa, por ejemplo, que en un transformador nuevo aparezca acetileno, uno dice, pero ¿cómo es posible? Si nunca entró en servicio, solo pasó los ensayos de fábrica. Y bueno, quien tiene experiencia en esto sabe que muchas veces en los transformadores aparecen pérdidas de aceite y también esa pérdida de aceite a veces se soluciona soldando la pérdida antes del ensayo del tanque y da con el transformador lleno de aceite. Y esa soldadura genera acetileno. Muchas veces el fabricante eso no lo informa, pero es importante tenerlo en cuenta y analizar. Por lo tanto, aunque el transformador sea nuevo, hacemos todos los ensayos de aceite, físico-químicos y cromatografía de gases y cromatografía de líquidos, como corresponde para tener un punto de partida. Después viene la prueba de mantenimiento, ¿verdad? Debemos tener presente que el transformador es fundamental. Si a mí me falla un seccionador, lo puedo puentear. Si me falla un transformador de corriente, lo puedo puentear y seguir operando sin la medida de esa corriente. Pero el transformador no se puede puentear. Si falla es un desastre. Entonces, ¿cuál es el desafío del mantenimiento? Evitar las fallas tomando medidas preventivas sin necesidad de llegar a tener que tomar medidas correctivas. Entonces, hay que hacer un estudio técnico-económico de analizar el costo del mantenimiento contra el costo de la indisponibilidad del equipo. Y la tendencia actual es no hacer mantenimientos rígidos, decir cada 6 meses hago tal cosa, sino que es un mantenimiento en función del estado del equipo. Es decir, en principio cada 6 meses hago tal cosa, pero según el resultado que me dé ese ensayo, veo cómo seguir para adelante. Vuelvo a ensayar de nuevo a los 6 meses o vuelvo a ensayar a los 5 días. Depende de lo que nos dé el resultado del equipo. Las pruebas de mantenimiento son básicamente ensayos del mismo tipo de los que hacemos en fábrica y de los que hacemos durante la recepción del equipo. Entonces debemos preguntarnos también qué hacer y cuándo hacerlo. Lo que se hace, como le digo, son pruebas o ensayos para poder hacer un diagnóstico del equipo y el cuándo determina la frecuencia para realizar esas pruebas. La mayoría de los ensayos son del tipo huella digital, fueron realizados en fábrica, fueron realizados en la puesta en servicio y lo vamos realizando durante el mantenimiento para ir viendo qué medidas tomar, ¿verdad? Estos ensayos pueden desencadenar, realizar pruebas adicionales, hacer tratamientos de aceite, hacer un secado del aislamiento, en casos extremos de acidez, eliminación de barros, reparaciones de pintura, etc. Y mencionarles también que en el mantenimiento no solo interesan los valores medidos, sino que muchas veces son más importantes las tendencias. Imagínense que tengo una propiedad cuyo valor límite aceptable es la línea verde y tengo 2 transformadores con una tendencia azul y una tendencia roja.
Y acá, en los primeros 5 años, hasta los 5 años, parece que el rojo está mejor que el azul. Sin embargo, la tendencia nos muestra claramente que el rojo está peor que el azul. Por eso le digo que muchas veces la tendencia en los ensayos o en las pruebas de mantenimiento es más importante que el propio valor. Y bueno, vamos a ver cómo es la logística del curso. El curso va a ser de 40 horas. Lo vamos a dictar en 2 semanas consecutivas, la semana del lunes 28 de septiembre y la semana del lunes 5 de octubre. Va a ser 4 horas por día. De acuerdo al horario de Colombia, vamos a empezar a las 14 y terminar a las 18 en 3 módulos con 2 cortes de 15 minutos. Y ahora entonces le dejo la palabra a Nelson para que explique los demás detalles en cuanto a inscripción y logística del curso. Adelante, Nelson. Gracias, Álvaro, por tu presentación. Esto es un abrebocas de lo que es el curso. Les hemos enviado por el interno, por el chat, la página web donde podrán encontrar la información académica completa. Yo creo que José Vicente en este momento quiere ampliar alguna información. Entonces, adelante, José Vicente. Sí, bueno, nuevamente agradecerle a Álvaro su buena presentación de muestra de lo que va a tratar en el curso. Vean que este tema de la recepción en fábrica, pruebas a los transformadores y reactores es fundamental, de acuerdo a lo que nos ha mostrado en esta primera parte. Entonces, en el curso de 40 horas, pues vamos a tener obviamente un doble clic en cada uno de esos temas que él nos mencionó. Y sería muy importante que pudieran ustedes aprovechar esa oportunidad, ustedes y sus empresas, porque realmente las empresas son los que van a recibir un beneficio directo en lo que yo llamaría esto es una inversión para tener un beneficio posterior cuantioso, porque realmente, como vieron, si no se tiene una adecuada recepción en fábrica con base en las pruebas y el saber cómo es que se hacen las pruebas y exigir de acuerdo a las normas esas pruebas, tanto ya desde la parte inicial de lo que es la contratación, como después ya efectivamente realizarlas, pues es fundamental para la vida útil de este equipo. Entonces, nuevamente invitarlos para que puedan aprovechar esta oportunidad que vamos a darles precisamente a partir del próximo 28 de septiembre. Como ven, pues tiene una especificación de lo que es la parte logística del curso, hacerla por las tardes y con base ya en la experiencia del anterior curso, precisamente que hicimos virtual sobre revisión de diseño, podemos ya tener estos programas para que sean digamos, fácilmente seguidas por los participantes. Adicionalmente, tenemos todo lo que tiene que ver con la plataforma misma que se va a usar, que es la que hicimos con gran éxito precisamente en el anterior curso, de acuerdo a las mismas encuestas que se realizaron con los participantes, fue muy satisfactorio. Este tipo de digamos, de plataforma permite que sea muy interactivo la participación, o sea, vamos a tener la facilidad de que ustedes puedan realmente tener una participación muy activa con el profesor y también pueden tener toda la información que esto conlleva. Álvaro realmente es muy prolijo en dar información. Entonces, fuera de la misma que transmite en el curso, para cada uno de estos cursos realmente da una gran cantidad de información para que sea
utilizada por los participantes. Entonces nosotros dentro de la plataforma vamos a tener digamos, dónde se puede recibir esta información y fácilmente ustedes la pueden acceder. Igualmente vamos a tener dentro de la plataforma lo que llamamos la parte interactiva, que les permite depositar comentarios, depositar preguntas, y obviamente vamos recolectando toda esa información para que todos los del curso los puedan también analizar. O sea, yo creo que de los cursos importantes que damos en el COSIER, este curso de capacitación en transformadores y específicamente este que vamos a hacer sobre pruebas y recepción en fábrica y mantenimiento, es de los más, digamos, importantes y bien diseñados y estructurados para que ustedes puedan utilizar al máximo digamos, esta información. No sé si hay algún comentario adicional de algunos que quieran tenerlo. No sé, Nelson. Bueno, estoy por aquí revisando el chat y no hay preguntas. Simplemente pues piden la información que la estaremos compartiendo en horas de la tarde, el video y las presentaciones. Bueno, entonces listo. No sé si José Germán Sí. tiene algunas palabras para el encuentro. No, yo creo que José Vicente, Nelson y profesor Álvaro Portillo, yo creo que esto es muy importante y como lo recalcaba el profesor Álvaro Portillo, para las empresas, para el sector productivo, es muy importante cómo se piden los transformadores, cuáles son las especificaciones que tiene la empresa respectiva, de manera que yo creo que con esta información de los ensayos, no solamente en planta, sino en sitio, pues hombre, la información que se ha adquirido a lo largo de todos estos cursos que se han hecho por el COSIER le da una capacitación de alto nivel a nuestros ingenieros que están en el sector eléctrico o en el sector productivo en general, en la industria, etcétera. De manera que me pareció excelente todos los temas que planteó el profesor Álvaro Portillo y yo creo que esto, como le digo, reitero, le da una capacitación muy importante a nuestros ingenieros, José Vicente y Nelson. Muchas gracias. Ok, entonces agradeciendo nuevamente a Álvaro, a José Germán, a Alexander, a todo el grupo nuestro del COSIER que participó y obviamente a ustedes, señores participantes, que los esperamos realmente en el curso del día 28 cuando vayamos a iniciar. Cualquier inquietud, cualquier solicitud que tengan al respecto, mándenos un email y inmediatamente estaremos dando digamos, la adecuada respuesta. Sin más, entonces, damos por terminada esta reunión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos y un saludo especial al profesor Portillo. Igualmente, Germán, muchas gracias y estamos en contacto. Chao, chao.